Le damos los muy buenos días a Esteban Librandi. Muy buenos días, Keke. ¿Cómo anda? Muy buena música, Keke. ¿Cómo anda? Esto es magia del operador que en un cachito va a volver con nosotros. ¿Cómo andas, Esteban? Muy bien, muy bien. La verdad que muy contento en este tiempo de campaña. Campaña, pero antes de la campaña Juan nos había quedado un mensaje por leer. Bueno, hay varios y hay uno que dice: buen día, como dijo Hitler, un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Y dice, cuando hallemos inseguridad y falta de razonamiento en el pueblo, designen un líder, los gobernará y sin esfuerzo mental los dirigirá. Y otro de los mensajes es, bueno, buen jueves para ustedes también. Esta es Mabel, gracias por leer el mensaje. Bueno, no importa, a veces en el apuro dice algunas palabras estaban mal, pero no, al contrario, Mabel y todos aquellos que se comunican al 1550 7643, a veces no podemos leer directamente, pero o nos envían un mensaje de voz y sale directamente al aire. Es un poco más cómodo, más cuando estamos haciendo una entrevista, porque cuando estamos haciendo entrevista nos centralizamos en la entrevista del invitado. Por eso a veces es como que nos cuesta atender a los oyentes mientras estamos haciendo una entrevista. Bueno, ahora sí, seguimos con la nota. Buenos días, Esteban. Nuevamente buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Arrancó la campaña con todo? Sí. ¿Sí? ¿O sí? No, sí, porque te digo, en esta nueva etapa. Teníamos la etapa anterior de las PASO, por eso te dije dudando, digo, sí, arrancamos, digo, no, venimos y estamos continuando. En eso estamos. En eso estamos. Hemos tenido a Andrea Rivero la semana pasada en piso. Gran compañera. Sí, una alegría compartir con ella el espacio y trabajar desde los distintos puntos que lo estamos haciendo. Bueno, también recordemos de que vos sos abogado. Correcto. Ya te hemos hecho alguna entrevista con respecto a ciertos temas que hablan de tu profesión. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre los nuevos derechos y los derechos del consumidor. Sí, y del usuario. Ahí combinamos la palabra consumidor y usuario. Porque lo charlábamos recién fuera de aire, porque a partir de la nota que estabas terminando anterior a mí, digo, los usuarios del ferrocarril. Sí. ¿Cuánto hubiera cambiado de la vida de muchas familias si los usuarios del ferrocarril hubieran sido respetados en todo ese tiempo? Digo, ahí nunca estamos se fijaron hablando en el libro de quejas. No, claro, ahí estábamos hablando de cuando pensamos que un derecho es una cosa, una creación intelectual que está dando vuelta por arriba de la cabeza de alguno. Digo, no, en esa idea tiene que bajar y tiene que estar presente en esos momentos. Claro. Y en otros momentos, pero en esos momentos también. Y sí, porque termina siendo una violación de un derecho. Sí, el cercenamiento, el cortarlo, el violar, el no dar, el negar, digo, de eso se trata. Hay veces que está el derecho en la ley, pero queda como un enunciado nada más y no hay todo un formato o las herramientas, instituciones para que realmente se lleven a cabo. Pero además está lejos de la sociedad. Digo, y la sociedad se siente lejos porque no está educada en ese nuevo concepto. Por eso yo te planteaba, digo, vamos a hablar de los nuevos derechos, pero no porque sean nuevos porque a partir de hoy. No. Sino porque estuvieron y hay que empezar a ponerlos en ejercicio. De eso se trata, primero una cuestión de educación, pero también de una cuestión de militancia, de trabajo, de persistir, de ofrecer alternativas, de ensancharlos, de participar, de escuchar y debatir, digo, porque yo voy a venir con una propuesta, pero que vengan otros de otro lado con otra propuesta y la vamos a enriquecer. Bueno, cumplimos, y digo, es parte del lema de nuestra campaña, cumplimos en traer esto y ponerlo en la mesa de debate. Y discutir, ¿no? Debatir enriqueciendo todo, debatir enriqueciendo, haciendo diálogos. Sí, es esencial, eso es lo más importante. En la política es esencial el diálogo. Y cuando nosotros nos proponemos llegar al Consejo Deliberante con José Gervasio González Hueso y Andrea Rivero, y bueno, y mi presencia, lo que tratamos de hacer es esto. Primero, explicarle a la gente que no nos vamos a encerrar en una visión de que nosotros tenemos la única verdad. Sí. Y no es así. No se puede construir desde un espacio colectivo como es el Consejo Deliberante, entrar con una idea de decir, mis proyectos tienen que salir así o mis proyectos son estos. Mis proyectos los pongo a consideración para ser enriquecidos por todos los integrantes del Consejo. Vamos a ocupar un espacio deliberante. Deliberante. Lo dice la palabra. Ahí vamos a estar. Entonces, muchas veces en este momento de campaña se viene y dice, le vamos a traer tal cosa al barrio. Sí, vamos a proponer, vamos a escuchar y vamos a recibir otra propuesta o una negativa.
Digo, el Ejecutivo también juega. Bueno, en todo esto hay que tener una mentalidad abierta, una propuesta abierta, y digo, abierta del debate, a esto, a enriquecer. En el espacio que nosotros tenemos, que compartimos, se trata esencialmente de esto, de participar en los debates, de ampliarlo con gente nueva, con gente que digo, no somos jóvenes ya somos grandes, tenemos una edad transcurrida importante, pero estamos participando en la política desde un lugar donde antes no lo habíamos hecho. Y la verdad que es muy interesante y me pone muy contento el tiempo de campaña, pero también me pone muy contento cuando termine la campaña, lo que vamos a seguir haciendo después de la campaña. Lo que hay que cumplir con lo que se promete. Y vamos a continuar con la campaña. Después de la campaña vamos a seguir con los mismos temas para que la sociedad de Olavarría pueda empezar a entender que hay cosas que hay que debatir en Olavarría. A ver, vayamos un ejemplo de estos derechos de consumidor, ya que en la nota anterior habíamos hablado del transporte, como lo es el tren. Yo creo que el tema en Olavarría es el transporte de los colectivos interurbanos. Sí, es un tema atrasado el tratamiento. Digo, me parece que hay que tener una visión de lo que es Olavarría de ahora en el futuro. ¿Qué Olavarría queremos? Está muy en boga esto de decir qué Olavarría queremos en los próximos 20 años, 50 años, 10 años, ponerle el término que vos quieras. Sí. Bueno, ¿qué Olavarría queremos en el transporte? Porque si no tenemos un transporte, no sabemos definir qué Olavarría vamos a tener. Vamos a tener una Olavarría limitada. Vamos a tener una Olavarría que va a tener una pata corta, que es el transporte, y es la necesaria, digo, el elemento necesario de esto que estamos sentados acá en la avenida mirando el transporte lleno de autos. Sí. Digo, bueno, pensemos cómo podemos hacer para mejorar esto y no tener autos con conductores solitarios, colectivos solitarios. Digo, porque la gente no se sube al colectivo porque no le queda, porque o que es caro, o es inaccesible, o no le llega el transporte donde le tiene que llegar. Bueno, hay que debatirlo, pero digo, esto no es sacarse el sallo y decir, sacarse la responsabilidad de decir, lo tiro y para que lo resuelvan otros. Es, lo tiro para que lo resolvamos entre todos, desde un sentido técnico, pero con una orientación política. Sí. ¿A dónde queremos que llegue el transporte y cómo queremos que llegue el transporte? Bueno, justamente, Esteban, hace muy poco hablábamos con un concejal y nos planteaba que el uso del transporte, el colectivo, pertenecía a un cierto grupo, una franja etaria o a un sector de clase baja. Y charlando con otros, planteamos también que en realidad en las grandes ciudades, en las ciudades, sobre todo en Buenos Aires, en Rosario, sobre todo en Buenos Aires, planteando, en realidad es cultural y el uso más bien responde a muchos factores. El tema de que vos planteás de muchos usuarios usando un mismo vehículo, cuando en realidad por el hecho de contaminación ambiental, por el hecho de que no hay lugar para estacionar en Olavarría, es imposible a veces encontrar un lugar y cuando lo encontrás también, fíjate que hay un problema también con el tema del estacionamiento medido. ¿Y cuánto se puede trabajar con respecto a esto? De que desde los recorridos hasta los horarios, las horas picos también que se necesitan. Los horarios, es esencial qué horarios tenemos y cómo reforzamos. Los empresarios del transporte de Olavarría, y este es un análisis para atrás, digo, tampoco se comportan de una manera muy, correcta, para ponerle, encontrar una calificación a eso. Años, yo creo que hay una deficiencia del sector empresario, pero también hay una deficiencia de controlar y de generar una política en común. No podemos generar una política si no tenemos el sector empresario presente. No se puede generar una política en ausencia del empresario. Hay que generar una política de consensos donde el negocio le sea redituable, pero también ellos cumplan con todas y cada una de las obligaciones que tienen que cumplir. Es que pasa que también, por un lado podemos poner, ¿no? Los usuarios. Por el otro lado, los derechos del trabajador. Sí. Los derechos de los choferes, ¿entendés? Sí, sí, sí. Porque siempre que pasan estas cuestiones de que se viene el aumento del boleto, que hay marcha, que los estudiantes se movilizan, que la gente se moviliza pidiendo de que no aumente el boleto termina aumentando y los colectivos están cada vez peor. O sea, no es que hay una mejora. Entonces, el chofer también sufre, el empleado también sufre esa cuestión de que su trabajo no esté en las condiciones óptimas para que sea un trabajo digno.
A mí me pasó, yo estuve en función pública y a cargo de una oficina muy candente. Y lo primero que me preocupé y me llevó mucho tiempo de desarrollar es la tranquilidad y la comodidad de trabajo del trabajador que integraba el espacio de equipo de ese lugar. Digo, Sí. el trabajador tiene que tener todas las condiciones para poder desarrollarlo normalmente. Esa es una de las necesidades básicas que todos los trabajadores deben buscar y la deben tener. Ahora, después, la responsabilidad empresaria es separarse de la del trabajador. En Olavarría lo vemos por las distintas conductas, no sé si ustedes están de acuerdo, que muchas veces vemos que el trabajador está pegado, en el reclamo del transporte estoy hablando, pegado al sector empresario. Mirándolo de afuera y teniendo una visión crítica, me parece que yo no estoy de acuerdo con eso y me parece que el trabajador tendría que ocupar un espacio distinto que el empresario, en Olavarría. Sí. Sí, por ahí, Esteban, para corregirte, más que el trabajador creo que es el sindicato. El sindicato que defiende a los trabajadores realmente se pliega al reclamo de la empresa y puntualmente hemos tenido situaciones en el Consejo Liberante, recordemos, creo que fue en 2012, sí, las tengo donde presentes. el sindicato directamente junto con la empresa se toma el reclamo. Y pensemos que es algo ilógico, llevarlo a es un transporte público, llevarlo a quienes proveen de luz o de gas. Pensemos que No, claro. reclamen también un aumento de salarial o que no pueden, y que también tomen el Consejo Liberante. Tendrían derecho, lo mismo que hace un Sí, yo el derecho no se los niego, digo, Sí, pero sí. me parece que es una estrategia que a mi interpretación, digo, y Sí. la pongo a consideración de cualquiera y acepto la otra posición, me parece que es una interpretación que no es lo mejor que le puede pasar al trabajador. No, te lo decía porque rompe el sentido común. Sí, Planteando, obviamente, diciendo, eso ¿cómo puede desde ser ya, que eso está fuera que de... venimos por años de análisis. consecutivos con una situación que antes es como que ya por repetición no sabíamos el subsidio que venía de Nación para el transporte, Claro. luego se conoce y todavía y continúan después las situaciones donde reclamos de la empresa, por supuesto los choferes y los trabajadores que deben cuidar el empleo, hoy es difícil poder mantenerlo. Y bueno, y después es una situación que parece un cuento de nunca acabar, que cada año, más allá que se tomen una medida u otra, el subsidio tal vez aumente o no, pero después generalmente quedan en los usuarios del transporte que deben pagar una tarifa superior con respecto al boleto. Mira, con respecto a esto que estamos charlando, me viene a la memoria una posición que yo lo debatía, pero hace muchos años porque... Digo, te vas a dar cuenta. Era el tema del tren. Sí. Yo digo, yo viajé muchos años a La Plata, todas las semanas a trabajar allá, vivía en La Plata y venía para acá, para Olavarría, así que estaba continuamente en la ruta. Yo no entendía cómo no había una política ferroviaria, digo, porque era sumar para ganar. El que la hacía, ganaba, pero ganaba por todos lados, electoralmente, socialmente, la gente ganaba. Yo decía, qué falta de visión que tiene, no sé quién, digo, ¿qué estará viendo que no puede meter manos en el ferrocarril? Y lo decía genuinamente desde un momento desde la oposición a ese gobierno. Bueno, apareció el flaco Randazzo con el tema de los ferrocarriles, el gobierno le dio la prioridad, pero él gestionó y le empezó a dar un sector que estaba absolutamente desaparecido, empezó a dar una preponderancia. ¿Qué hay mucho por hacer? Claro que falta mucho por hacer en el transporte. Bueno, en esto mismo yo lo puedo transportar a Olavarría. Se necesita de una nueva gestión en el transporte. Reformularla. Es básico y esencial. Como se hizo con el tema del ferroviario, lo hizo el flaco. Digo, ganan todos. Randazzo lo pudo hacer, pero no lo traigo porque yo pertenezco a un espacio, digo, porque lo pensaba en su momento y estaba en la oposición, digo, al concepto de lo que estaba pasando en ese gobierno. Sí. Digo, es esto, no sé por qué no. Y bueno, Sí, hay que incluso... plantearlo culturalmente. Bueno. Esto es un debate que habrá que dar mucho tiempo, no es esporádico, que aparezca solamente en el momento de conflicto o solamente en el momento del aumento del boleto. Hay que plantear qué Olavarría queremos con el transporte y cómo la queremos. Bueno, justamente nombraste el tema de los ferrocarriles y una vez charlando creo que era
Bagú o la gente de Randazzo, que Sí, Bagú. la idea era, en algún momento hasta lo habían pensado, de desarrollar de algún modo, las vías están, y un tren de pasajeros que podía ser de 1, 2 vagones, Sí, a lo sumo, casi local, diríamos, o punta y a que punta. recorriera o uniera las Claro. localidades. Sí, Las sí. vías están, y tal vez podría ser factible de una forma también de frente a la Y ahí cantidad tiene que de estar el tránsito. Estado presente como cuestión primordial. Sin Estado tampoco podemos tener, porque al privado no le va a dar una rentabilidad grande, interesante al empresario. Bueno, que se busquen las maneras para que No, aparte también- tengan y el Estado esté presente. Aparte También- genera un nuevo ingreso. Totalmente, pero a ver, estás trabajando sobre un sector de una ciudad que está lejos, porque aunque está cerca, pero está lejos, desconectada, lo estás integrando, pero estás creando otro espacio de la ciudad. Es crear una nueva Olavarría, empezar a pensar una nueva Olavarría. Todo esto tiene que ver, y esto es la conversación original que de los nuevos derechos de... Los me dice nuevos que me derechos. dice, nuevos derechos de consumidores. Le digo, y pone usuarios, y usuarios, consumidores y usuarios. Digo, ahí estamos hablando de lo que dice la Constitución de consumidores y usuarios. Bueno, ¿está hablando la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios? Bueno, estamos hablando, pero hay que empezar a plantearlo. De eso se trata en una campaña, aprovechar este momento de atención de la gente. Es un momento de atención, de que están escuchando a ver qué dice cada candidato. Bueno, desde nuestro espacio proponemos integrarnos a un debate, plantear un debate, llevar propuestas de debate y trabajar. Pero no trabajar para el 22 de octubre solamente, seguir trabajándolo. El espacio es eso. Estamos con José González Hueso trabajando en un espacio no solo para octubre, estamos trabajando para una Olavarría mejor. Sí. De eso se trata. De pensar en la ciudad en desarrollo y crecimiento. Es pensar la Olavarría. No podemos abandonarla. Todos los dirigentes políticos, empresarios, de los medios de comunicación tienen la responsabilidad de pensar una Olavarría. No solamente en la cabeza de un iluminado. No podemos cerrarnos un proyecto a la cabeza de un iluminado. Debemos integrar, y debemos integrar distintas miradas. Ahí Sí, estamos. bueno. Y sí, una cuestión de debate es lo que permite Enriquecer, escuchar las otras variantes. Es necesario, es imprescindible. Así que bueno, perdón, pero justo había llegado un invitado y no sé dónde estaba el No, por operador. favor. Sí, eso es lo más importante. Aparte, también estas propuestas, como decía Juan, que en algún momento algún espacio político la propuso, el tren de Olavarría, me contaban que iba a Buenos Aires, tenía 4 salidas diarias. Sí, a ver, yo estoy esperando, ahora tengo que viajar a Buenos Aires, y estoy pensando si no voy en auto o voy en tren. Digo, es la nueva distinta opción que tengo. Es Y la mucho estoy más pensando, barato, es y la mucho estoy más barato pensando, el tren. Y lo que estoy haciendo es sondeando a ver quién viajó para que me cuente cómo está viajando hoy. Sí, es Quiero mucho saber más cómo barato. está viajando hoy, porque quiero Y es tener comodísimo. la tranquilidad. Quiero tener la Yo te lo comodidad. recomiendo. Bueno, listo. Te recomiendo Ya tengo que viajes decidido. que viajes en tren, porque la verdad es mucho más barato, son 290 pesos. Está bien, tardás un poco más en cantidad de horas, pero No, te yo dormís en el tren y ya pero yo está. descanso, digo, porque voy a trabajar. Entonces venís agotado y querés trabajar y querés descansar. Sí, yo recuerdo, ahora por ejemplo hay tren, creo que son 3 recorridos que van a Bahía Blanca, que unen Bahía Blanca con Buenos Aires, en tren. Y en un momento donde no había menos regularidad, y los colectivos que venían, si teníamos que venir creo que era de la mañana de Bahía Blanca para acá a Olavarría, había colectivos que tardaban 9 horas, ¿no? Era Sí, increíble. sí, me acuerdo, ¿sí? Por los recorridos que hacían. Yo digo, ¿cómo puede ser? ¿Qué recorrido Una vez al deben año, hacer? cuando era estudiante universitario, tenía que ir al distrito militar a Bahía Blanca a pedir la prórroga. Y tenía que cruzar toda la provincia, venir de La Plata a Olavarría y Olavarría a Buenos Aires, Bahía Blanca. Bueno, me acuerdo que era un parto. Digo, Era ¿por qué terrible, si era no una te tardás dificultad, 4? era una cosa de estar y estar. Ay, sí. no. Bueno, pero eso se cambió en el tren. ¿Por qué no podemos pensar con una misma estrategia? No digo con los mismos procedimientos, con la misma estrategia de encarar esto y de trabajarlo. Digo, nosotros llevamos propuestas, vamos a trabajar sobre una autoridad de control, creemos que es necesario tener una autoridad general de control municipal. El municipio tiene un rol para cumplir, muy importante, que es la cercanía con el vecino. Tal Yo cual. presenté un proyecto de ordenanza que era muy chiquito en tema, digo, muy simple,
que era el control de cobrar los adicionales en el momento de la carga de la tarjeta SUBE Sí. y de las tarjetas telefónicas de prepago. Que los kiosqueros, los comerciantes no cobren ese plus. Mirá qué chiquito era el tema. Lo que estoy planteando es un rol, que haya un rol para que no haya abusos. No haya ausencias, pero no haya abusos. Esa es la cuestión. Hay muchos comerciantes que abusan con eso. Hay que trabajarlo, pero el municipio es el órgano que está cercano al vecino y está cercano al comerciante. Y hay experiencias muy válidas como en San Martín, el intendente Catopodis. Digo, se puede rescatar, no vamos a inventar la pólvora, o por ahí sí, pero bueno, hagamos el debate para empezar a buscarla. Sí, tal cual. Eso del tema de los impuestos en las cargas telefónicas, en los cigarrillos y en la SUBE, la verdad, les digo, yo recorrí bastante Buenos Aires y bastante la Argentina. En el único lugar que lo vi es sacando la barriga. Sí, acá está desmadrado, me parece que está el impuesto como una parte de ingreso. Es gigantesco. Yo entiendo que el comerciante, pero bueno, vos te ofreciste a dar un servicio porque te da entrada de gente, de público. Es que pasa que termina siendo ilegal eso. Sí, el impuesto es ilegal. Sí. No es algo legal. No, ese costo que están cobrando adicional, absolutamente ilegal. Es un abuso. Y es un abuso lo que dice la Ley de Defensa del Consumidor, una práctica abusiva. Digo, no lo estoy calificando gratuitamente, estoy calificándolo jurídicamente. Es una conducta abusiva. Bueno, hay que erradicarla. ¿Cuál es ahí la cuestión central? Es el Estado. Me dice, pero ¿por qué el Estado se tiene que ocupar de todas esas cosas? Porque el Estado empieza a marcar la cancha de cómo es la ciudad que queremos, cómo es el contrato social que nosotros tenemos en Olavarría. Nosotros participamos de un Estado, de un proyecto político que creemos que el Estado tiene un rol protagónico. No es único, obviamente que no. Necesitamos y participamos y abrimos al sector privado, pero el público tiene que estar presente. Tal cual, eso es verdad. Esteban, se nos pasó volando. Bueno. Ya son 8:08. En la semana te volvemos a esperar y volvemos a tratar este tema de los derechos de los usuarios y los consumidores, que es más que interesante, porque también es una nueva generación de derechos que hay que educar, y es militarlo, el trabajo de la educación de esto. O sea, es otro tema que me gustaría tratar con vos para que lo prepares para el próximo encuentro. ¿Cómo no? Dale. Me gustaría tratar el tema de los usuarios, porque no somos usuarios, somos accionistas de la cooperativa de luz. Gran tema. Un gran tema. Somos usuarios y accionistas. Algunos son usuarios y otros somos usuarios y accionistas a la vez. Sí, claro. Eso también estaría bueno hablar para la próxima semana, tratando, ¿no?, estos temas que estamos entre los nuevos derechos adquiridos de los consumidores y usuarios. En esto te cuento, así cortito. Tengo excelente relación con la gente de la cooperativa. Sí. Pero esa excelente relación también tiene que ser de hacer respetar los derechos. Y es un ida y vuelta, se puede construir. Por eso el control es necesario. El debate lo tomo y participo el próximo. Dale, muchísimas gracias. Así hablamos con Esteban Librandi, candidato a tercer concejal de la lista de Randazzo, Cumplir en Olavarría, que encabeza José González Hueso. Hacemos una breve tanda y volvemos.